Vamos a ver ahora un ejemplo en dos dimensiones. Vamos a considerar la red cuadrada que tiene parámetros de red A y solamente vamos a tomar un hopping a primeros vecinos que vamos a llamar T. Para este ejemplo estamos tomando como punto de partida una sola función de onda en cada sitio de la red que tiene coordenadas I, que I es un entero, por A y J por A. Vamos a suponer también que estas funciones de onda están normalizadas y que el solapamiento con la función de onda en otros sitios es despreciable. Así que este sándwich va a ser una delta de Kronecker de I y de J. Esta relación de ortonormalidad es la que cumplían las funciones de Wannier y vimos en ese caso que podíamos escribir el hamiltoniano si solo teníamos hopping a primeros vecinos. De esta forma nos aparecen los ket y los bra de sitios a primeros vecinos. Este sería un primer vecino, salto un primer vecino en la dirección X y volver de ese sitio, y un salto a primer vecino en la dirección J y volver de ese sitio. Gráficamente vamos a representar a nuestro sistema de esta manera. Tenemos una red cuadrada que forman estos círculos azules, es una red infinita. El parámetro de red es A, tanto en la dirección X como en la dirección Y. El tamaño del sistema en la dirección Y es L sub I, que es igual al parámetro de red multiplicado por el número de celdas unidad que tenemos en la dirección Y. Y bueno, algo análogo en la dirección X. Entonces tenemos un solo orbital por sitio, estamos considerando nuestro modelo y estamos considerando este hopping a primeros vecinos. O sea, saltamos del sitio IJ más 1 al I más 1 J más 1, del IJ al IJ más 1 y del IJ al I más 1 J, y etc. Para encontrar las autofunciones y las autoenergías del hamiltoniano usamos el método usual, que es pasar al espacio de Fourier, armar funciones de onda de Bloch que están caracterizadas por un vector de onda K, y sabemos de la clase de funciones de Wannier que podemos escribir estas funciones de onda locales en los sitios como una combinación lineal de las funciones de onda de Bloch. Acá aparece el vector posición del sitio IJ. La suma esta es sobre todos los vectores que pertenecen a la primera zona de Brillouin. Y n es el número de celdas unidad en nuestro sistema. El paso siguiente es reemplazar estas expresiones para los orbitales locales por estas sumas y trabajar un poco esas sumas para simplificarlas. En el hamiltoniano vimos que tenemos términos de este tipo. Veamos qué pasa cuando usamos esta transformación. Acá simplemente reemplazamos esta definición para el orbital IJ, aparece su coordenada, y acá lo mismo para el orbital I más 1J, pero es el bra, así que aparece conjugada esta fase. Agrupando las fases que están multiplicadas en la suma anterior, sacamos esta suma sobre K y K', que son sobre la primera zona de Brillouin, y acá nos queda una suma sobre IJ de estas fases, y vamos a tratar de hacerla. Para hacer esta suma, lo primero que vamos a ver es qué forma tienen K y K'. Sabemos que son vectores que están adentro de la primera zona de Brillouin, pero además por las condiciones de contorno periódicas sabemos que tienen que tener esta forma, va a ser 2pi multiplicados por números enteros nx y ni divididos respectivamente por lx y li. Entonces la diferencia entre k y k' va a ser 2pi por un vector que está formado por mx, con mx un número entero, dividido el parámetro de red a por el número de celdas en la dirección x,
A por nx es Lx, y lo mismo en la dirección y. Si reemplazamos esta expresión para k menos k' en esta suma, nos queda esta expresión que aparece acá abajo. El a se nos va con el a de acá, nos queda simplemente un nx y un ni. Y bueno, las sumas sobre i y j eran sobre todos los sitios de la red. Así que podemos separar estas sumas en el producto de dos sumas y vemos que las dos sumas tienen exactamente la misma forma. Así que vamos a hacer una y ver qué da. Al hacer la suma esta, podemos notar que si por ejemplo mx es igual a 0, esta fase es igual a 1 y vamos a tener como resultado la suma n sub x. Ahora, si m sub x es un múltiplo de n sub x, esta fase también va a dar 1 y el resultado va a ser el mismo. Ahora, si esta fase es distinta de 1, podemos usar la fórmula usual para sumar una serie geométrica. Y la única suposición que se hace al sumar esta serie es que r es distinto de 1. Entonces, si m sub x no es un múltiplo de nx, hacemos la suma con esta fórmula y vemos que el denominador nunca se anula, va a ser distinto de 0, pero en el numerador se nos va el nx que está abajo, mx es un número entero, así que esto va a ser 1 y menos 1 nos va a dar 0. O sea que en los casos en el que mx no es un múltiplo de nx, la suma da exactamente 0. Entonces esta suma sobre i y j va a ser distinta de 0 solamente cuando mx sea un múltiplo de nx y mi sea un múltiplo de ni. Pero sabemos que la diferencia entre k y k' está dada por esta expresión. Reemplazando estos valores nos queda que k menos k' es igual a esto que está acá con el de x y el y enteros, pero este es un vector de la red recíproca de la red cuadrada y habíamos dicho que estos dos vectores estaban adentro de la primera zona de Brillouin. Así que la única posibilidad para poder cumplir eso es que el x y el y sean iguales a 0, o sea que k sea igual a k'. Entonces llegamos a la conclusión de que esta suma va a ser distinta de 0 cuando k sea igual a k', y en ese caso va a dar nx por ni. Entonces queríamos sumar un término de este tipo, nos aparecían estas sumas, que vimos que es nx por ni por a delta de kk'. Entonces el nx por ni se nos va a ir con el n este de acá. Una de las sumas, digamos que es en k' se va, así que esto queda simplemente k y nos queda diagonal. Los otros términos del hamiltoniano se pueden tratar de manera completamente análoga. Juntando los cuatro términos nos queda esta expresión y vemos que podemos formar el coseno de kx por a y el coseno de ki por a. Entonces vemos que en el espacio de las funciones de onda de Bloch el hamiltoniano queda de forma diagonal, no mezcla un k con un k', y entonces estos k son autovectores del hamiltoniano con autoenergía E sub k. Si queremos construir el estado fundamental para n sub e electrones en nuestra red cuadrada, tenemos que usar el mismo procedimiento que para el caso unidimensional. Esto es, empezar a llenar los estados desde más baja energía a más alta energía. Teniendo en cuenta el principio de exclusión de Pauli, podemos poner hasta 2 electrones en cada función de onda orbital, debido al grado de libertad de spin. Y eso nos define una energía de Fermi, que es la energía del estado de más alta energía que está ocupado. Para poder ir llenando los estados, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo contarlos.
Una primera observación es como para electrones libres o electrones en una caja, la densidad de estados es 2pi cuadrado sobre Lx por Li. La única diferencia con electrones libres es que en este caso los K están restringidos a la primera zona de Brillouin. Podemos calcular cuántos estados hay disponibles en la primera zona de Brillouin multiplicando el área de la zona. Esto tiene 2pi sobre a de ancho por 2pi sobre a de largo por la densidad de estados. Eso nos da simplemente nx por ni, que es el número de celdas unidad que tenemos en nuestro sistema. Así que si contamos al spin, en la primera zona vamos a tener 2n estados disponibles para llenar. Eso implica que en nuestra banda de energía, la que acabamos de calcular con el método de electrones fuertemente ligados, vamos a tener 2n estados disponibles. Eso es consistente con el hecho de que como punto de partida para nuestro cálculo consideramos un orbital por sitio y si a eso le agregamos el grado de libertad de spin tenemos un factor 2. En nuestro caso, cada sitio de la red corresponde a una celda unidad, así que vamos a tener 2n estados disponibles. En esta figura mostramos la banda de energía que calculamos para nuestro modelo de tie binding en la red cuadrada en 2 dimensiones en función de KI y KX por A, y la energía está en unidades del hopping. Ahí tomamos un valor de T menor que 0. Así que lo que vemos es que la más baja energía está para XKI igual a 0. Y si vamos desde 0 electrones por sitio a 2 electrones por sitio, va cambiando la ocupación hasta completar la banda en su totalidad. En esta figura la parte coloreada corresponde a los estados ocupados y esta línea que marca el límite entre estados ocupados y desocupados está dada por la ecuación que la E sub k es igual a la energía de Fermi y se conoce como superficie de Fermi. En 2 dimensiones en general son líneas. En una dimensión van a ser puntos y en 3 dimensiones sí van a ser superficies. En esta figura mostramos diferentes superficies de Fermi para la red cuadrada. Si tenemos menos de un electrón por sitio, va a tener una forma aproximadamente circular. Justo para un electrón por sitio, esta relación de dispersión nos da como resultado un cuadrado para la superficie de Fermi, y para más de un electrón por sitio nos da esta forma. Tenemos 4 segmentos para la superficie de Fermi. Si tenemos más de 2 electrones por sitio, no nos alcanza esta banda para armar nuestro estado fundamental. Tendríamos que considerar otros orbitales por sitio para tener más bandas. Queda como ejercicio analizar en el caso de electrones cuasi libre cómo son las superficies de Fermi cuando vamos llenando estados hasta completar 2 electrones por sitio. Para hacer esto hay que preguntarse en particular si uno va a completar la primera banda antes de comenzar a llenar la segunda o si esto en general no es posible.